Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a este seminario web. Como ustedes saben, este seminario es parte del ciclo de seminarios que hemos estado dando como Asoban, con la ayuda de diferentes instituciones, los diferentes bancos que agrupamos. En esta oportunidad, este seminario web es posible gracias al Banco Fortaleza, pero aunque el Banco Fortaleza ha querido innovar y tocar un tema súper interesante, súper importante, que hoy más que nunca es demasiado necesario, que todos ustedes estén al tanto de esta información clave. Tenemos un invitado, es el licenciado Arturo Byron, él es psicólogo clínico y psicoterapeuta. Él nos va a estar hablando del manejo del estrés cuando tenemos que juntar familia, trabajo e individualidad. Así que como ven, es un tema de mucha importancia. Antes de cederte la palabra, Arturo, unas consignas muy breves. Bueno, hoy lamentablemente no hemos podido transmitir esto a través de Facebook por algunas fallas técnicas que ha presentado Facebook durante el día, pero de todas maneras a quienes nos están viendo aquí a través de Zoom, que ya tenemos 76 participantes, algunos ya lo saben porque han estado participando de anteriores seminarios web, pero para quienes no lo saben, al finalizar el evento, en el chat vamos a poner un cuestionario con preguntas sobre la presentación, pero además pidiéndoles datos personales. Esto con el objeto de hacerles llegar un certificado de participación. Algunos certificados de participación nos toma tiempo enviarlos porque tenemos personal reducido y son bastantes los participantes, lo cual es muy bueno, pero como hacemos los certificados de manera individual, pues toma un poquito de tiempo, así que simplemente les rogamos un poquito de paciencia, pero con seguridad. Si ustedes llenan el cuestionario y colocan el correo electrónico sin errores, con seguridad van a recibir el certificado en las próximas semanas. Eso, entonces, bueno, la dinámica, como ya muchos saben, tenemos unos 20 minutos aproximadamente de presentación y luego vamos a tener al licenciado Arturo Byron respondiendo a las consultas que ustedes tengan. Así que conforme avanza la presentación, pueden ir dejándolas en el sector de chat o en el sector de preguntas-respuestas y vamos a tratar de atender la mayor cantidad de preguntas que ustedes tengan. Arturo, te cedo la palabra. Adelante, por favor, y muchísimas gracias. Ahí estamos, creo, con algunas fallas técnicas. Buenas noches, he tenido una falla técnica. Entiendo que ya vamos a empezar. Sí, adelante, por favor. Bien, muchas gracias. Bienvenidas y bienvenidos a todos los que están interesados en esta conferencia sobre el manejo de estrés en el área de familia, trabajo e individualidad. Vamos a empezar de la siguiente manera. Voy a empezar con sugerencias concretas. Y lo primero que te quiero preguntar, primera diapositiva, es si tienes que elegir entre baños de realidad y tormentas de pesimismo, ¿qué es lo que tú elegirías? ¿Por qué hago esta pregunta, que es en la segunda diapositiva? Lo hago por lo siguiente. Lamentablemente hoy en día nuestra información, sobre todo en redes sociales y en la televisión, está plagada de apología del terror, sobre todo en medios de comunicación y redes sociales. La apología del terror, es decir, significa agrandar la información para que la persona no se informe, sino tenga emociones en vez de informarse. Como ves, muchas veces hay datos estadísticos donde solamente muestran muertes, gente infectada, hospitales que no tienen abastecimiento de oxígeno y sobre todo mucho dolor. Si bien eso en parte es cierto, eso es algo que va a influir en tu estrés y te voy a decir por qué. También hoy en día hemos visto que hay una pulseta un poco política de muchos bandos, sobre todo manejando esta crisis sanitaria. También hemos visto que hay tergiversación de estadísticas y falsas noticias en muchos casos. Además, te están bombardeando con remedios caseros, barbijos creativos, teorías de conspiración, audios de muy buena fuente y ninguna estadística de recuperaciones, logros, contenciones o avances. Entonces, ahora sí avanzamos a la siguiente, que es justo la información que estamos compartiendo. Ahora, esto ocurre de una manera muy preocupante porque las personas que me preguntan como psicólogo, después de ver su Facebook 20, 30 minutos, terminan absolutamente tensos y desesperanzados. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que dice que hay una necesidad de que confirmes de que todo está muy mal.
Eso es hacer apología de la pandemia. Afirmar que estoy aterrado es una señal de responsabilidad y prudencia. Esa es otra idea equivocada. Por ejemplo, nunca jamás será igual, mucha gente me ha dicho. Creer que esta pandemia va a cambiar absoluta y radicalmente nuestras vidas. ¿Usted no se preocupa? Me preguntan. ¿No le interesa este problema? Bueno, ya les voy a decir por qué procuro no preocuparme, porque tiene que ver con el tema de estrés y mi salud. Hay gente que mucha gente cree, que no está preparada para afrontar tremenda crisis mundial. Y mucha gente me pregunta, pero dígame algo más, doctor. Lo primero que yo te quiero hacer recuerdo es lo siguiente. Vamos a la siguiente. Te comento que en el mundo habemos 7.000 millones de personas. Pero también quiero que tomes en cuenta estos datos. 7 millones de muertes se da por infartos y embolias. 3 millones de muertes se da por infección de vías respiratorias. 2 millones de muertes, la gente se muere por diarrea o disentería. 1 millón de personas mueren por tuberculosis en Sudamérica y 2.7 millones de personas están infectadas por dengue. ¿Te estoy dando información negativa? No, solo quisiera que compares que hoy en día hay 800,000 muertes por coronavirus y 15 millones de personas en el mundo recuperadas. Me cuento entre una de ellas, gracias a Dios. Entonces, la pregunta que te quiero hacer, ¿es la pandemia más desastrosa en la historia de la humanidad? Y ahí hay dos cosas que tenemos que tomar en cuenta. No debemos seleccionar la información que solo nos aterre o solamente nos estrese, porque eso sería abstraer, se llama abstracción selectiva, como ven en azul, o sesgo confirmatorio. Quiere decir, yo voy a buscar información solo para deprimirme más. Voy a buscar información para confirmar que todo está mal. Esta estadística, que es una estadística fría, te demuestra de alguna manera que esta no es la peor pandemia del mundo. Hemos pasado pandemias más graves y sin la tecnología y la ciencia que tenemos hoy en el siglo XXI. ¿Por qué te pregunto, por qué planteo esto, amigos, amigas? Te quiero dar la primera medida contra el estrés. Vamos a la siguiente. Y agradecerte, Natalia, por la cooperación en este tema de las diapositivas. Primera medida contra el estrés, informacional. Por favor, si vas a recurrir a información, solo estadísticas de portales oficiales. La alcaldía, la gobernación, el Ministerio de Salud, solamente esa es información sana. Si quieres información regional, por ejemplo, infórmate sobre departamentos, averigua también personas recuperadas y avances. Otra cosa importante, no existen remedios caseros ni medidas extras de seguridad. Tampoco juegues haciendo manualidades como barbijos. Infórmate solamente 2 veces al día en Facebook y redes sociales. ¿Por qué? Porque la información hoy en día en Facebook no es una información que te aporte. Repasa las estadísticas de arriba, como te acabo de decir, y no te expongas, por favor, al terror innecesario de redes sociales y canales de comunicación que lo único que desean es rating. Tu preocupación no te hace más responsable o te hace más prudente. La primera medida, amigo, amiga, no te infoxiques. Infoxicar quiere decir me intoxico de información innecesaria. ¿Esto va a combatir el COVID? No. ¿Esto te va a prevenir en tu casa? No. Solamente las medidas de bioseguridad, que ya las sabes de memoria, son las que te van a ayudar a mantener la calma. ¿Por qué hablo de la calma? Siguiente diapositiva. Te comento que en el año ya 2010, la revista de Psicología Clínica y Ronald Glasser de la Universidad Estatal de Ohio ha demostrado y ha descubierto algo. Y les voy a contar algo personal ahí. ¿Qué dice Ronald? El estrés y el desánimo con el mal funcionamiento del sistema, el estrés y el desánimo van siempre de la mano con el mal funcionamiento del sistema inmune, o sea, tus defensas. Las evidencias apuntan a que las emociones negativas estimulan la producción de hormonas como cortisol, catecolaminas, citoquinas, que tienen amplios efectos sobre las células de la sangre, los linfocitos, los que te defienden de enfermedades, y normalmente se ocupan de neutralizar y destruir los agentes infecciosos en tu cuerpo. Por eso es que es tan importante que tú mantengas un estado de ánimo templado y calmado. El mundo nunca te va a dar un
viaje placentero a través de la vida, pero hoy es el momento en el cual tienes que mantener tu mente calmada, tu carácter templado, porque además añade, se ha podido demostrar un efecto perjudicial sobre el sistema inmune. ¿Por qué? Mucha gente que está a cargo de personas enfermas, estrés laboral sostenido, el aislamiento social, el desempleo, relaciones personales intensas. Vale decir, en una serie de experimentos pudo demostrarse que el desánimo, miren, ojo, leve, se asocia mucho con la producción de bajos anticuerpos. Les comento algo, durante toda la cuarentena yo he estado muy bien guardado, gracias a Dios, muy bien protegido. En una semana les comento que he recibido una noticia terrible, mi estado de ánimo se ha derrumbado esa semana y les comento que 2 semanas después he dado positivo a coronavirus. Y les comento que la ciencia nunca falla. Lamentablemente tu estado de ánimo va a determinar cuánta fortaleza y cuán fuerte va a estar tu sistema inmune. Y es por eso que estás acá para prevenir este tipo de cosas. Antes de entender el estrés, quisiera que entendamos algunos mitos o cosas equivocadas sobre el estrés. Vamos directo a la diapositiva con el elefante, por favor. Te comento que el estrés en realidad es una reacción corporal, no es una reacción psicológica solamente. Existe una serie de cosas. Las pupilas se te dilatan, la boca se te seca, la digestión se interrumpe por si te mueres, la sangre hacia los músculos se retrae por si recibes una herida, existe cosquilleos en el estómago, los músculos del cuello se tensan, tus hombros, tu respiración se acelera, aumenta el oxígeno en los músculos y estás listo para escapar. Porque te cuento algo, tu cerebro cuando estás bajo estrés sigue pensando que estás escapando de un tigre o de un león en la época de las cavernas. Así de gracioso te cuento que suena y así reacciona nuestro cuerpo. Piensa que cuando estás en estrés, por ejemplo, tienes que presentar un informe, tu cuerpo no lee que estás por presentar un informe. Simplemente piensa que hay un mamut que está detrás de ti y que ya te va a comer y que posiblemente mueras porque estás en la cadena alimenticia más baja en la prehistoria. Siguiente diapositiva. Es por eso que, y voy a leer esto, dice, el cerebro igual reacciona al estrés, como te acabo de decir. No distingue si es un mamut o es tu jefe. Si estás en la época de las cavernas o estás en el año 2020 con el iPhone 20. Es una reacción fisiológica, genética, además de heredada, de luchar y huir. Y además, palabra clave, hay una necesidad de liberar algo. ¿Cuáles son los mitos acerca del estrés? ¿Qué no es estrés? Que la vamos a ver en la siguiente. Te comento que no es estrés, ni tampoco tiene que ver con tu trabajo, ni tampoco puede ser un accidente laboral. Lo siguiente, que seas una persona que siempre está con negatividad, pesimismo que se autoinfringe, hasta colapsar anímicamente. Quiere decir, me pongo tan pesimista y tan negativo hasta que me provoco estar mal. Otra cosa que no es estrés, pensar y pasarme todo el día en una tormenta de pensamientos hasta deprimirme o ponerme ansioso. Eso no es estrés. Ser una persona totalmente desorganizada, tener una conducta caótica y que eso te estrese, eso te cuento que no es estrés. Las fluctuaciones en tu estado de ánimo, vale decir que tus emociones son dueñas de ti y no al revés, una montaña rusa de emociones. Eso no es estrés. Ser irritable, ser agresivo, usar a otros como basurero emocional, ser esta palabra famosa, intenso, intensa, eso no es estrés. Quererlo controlar todo y a todos y no lograrlo, te cuento que eso no es estrés. Todo lo que te acabo de describir es un problema de conducta y un problema de personalidad que lo deberías tratar en terapia, porque eso no es estrés ni tampoco tiene una incidencia en tu trabajo, porque es algo que tú traes de tu vida personal. Ahí afirmo algo, ahí abajo lean. Ahí el estrés es la consecuencia de una incapacidad emocional que además afecta a otros. ¿Te has puesto a reflexionar si tienes algo de eso? Es importante que lo veas. ¿Cuál es la segunda medida contra el estrés? Primera cosa, tienes que aprender a saber soltar.
y tienes que darte cuenta cuál es la diferencia entre un problema y una dificultad. Te cuento algo, un problema es algo en lo cual tú tienes la capacidad de hacer cambios con tu comportamiento para que se solucione el problema. ¿Qué es una dificultad entonces? Una dificultad es cuando tu conducta no tiene nada que ver con el problema y por más que hagas lo que hagas, tu conducta no va a poder solucionar el problema. Entonces te pregunto, ¿estás con problemas o estás con dificultades? Si estás con dificultades, nada puedes hacer. Tienes que aprender a soltar. Y ahí te pregunto, ¿qué cosas pueden cambiar con mi intervención? Analiza tu vida personal, segunda medida de seguridad. ¿Qué cosas puedes controlar con tu intervención? ¿Y qué cosas puedes cambiar con tu intervención y cuáles no? ¿Qué preocupaciones debo soltar porque no me corresponden? ¿Qué preocupaciones tengo que resolver pronto y no atrasar más? ¿Qué es mi responsabilidad y qué no es mi responsabilidad? Cosas que debo prever y concretar antes que caer en pánico. ¿Por qué te hago estas preguntas? Porque gran parte del estrés es pensar que el mundo depende de ti. Que si te preocupas mañana, por ahí no sale el sol. Tienes que saber diferenciar lo que va contigo y lo que no vas a poder cambiar. Vamos a pasar directamente a la diapositiva 14, por favor. Herramientas contra el estrés. Lo que acaban de ver pasar, no se preocupen, es algo que yo ya lo dije. Herramientas contra el estrés. Existen las significativas y las auxiliares. Por favor, quiero pedirte que primero recurras a las significativas. Y para eso es importante darte cuenta de lo siguiente. Hay 3 áreas donde tu estrés se expresa. En el área mental, en el área física y en el área emocional. En el área física tiene que ver con tu nutrición, con cómo está tu sistema inmune, acabamos de hablar de eso. ¿Cómo está tu actividad física? ¿Tienes rutina diaria con límites? ¿Sabes respirar consciente y correctamente? ¿Tienes contacto tú mismo con tu propio cuerpo? ¿Tienes la capacidad de dormir y descansar desconectándote de todo? En el área emocional te cuento que tienes que ponerte a pensar si tienes quien te escuche. ¿Tienes una pareja? ¿Tienes un amigo, una amiga? Espero que no te seas tú el confidente de tus hijos. Esperaríamos que sea al revés. Pero ¿tienes un guía? ¿Tienes un líder? ¿Tienes tacto y contacto físico? ¿Acaricias? ¿Abrazas? ¿Sostienes la mano de alguien? Eso es muy importante con el estrés. ¿Tienes sentido del humor? ¿Tienes tiempo para poder expresar la risa? ¿Poder mover tu cuerpo? ¿Puedes ejercer el amor? ¿Puedes amar a alguien? ¿Puedes ejercer la caridad? Te comento que estas son herramientas que la Asociación de Salud Mental Canadiense recomienda. Por el otro lado, en el lado mental, ¿puedes domar y controlar tus pensamientos? ¿Puedes visualizar tu día? ¿Puedes viajar placenteramente mentalmente? Todo esto que yo les digo, les voy a explicar a continuación. Hay 3 áreas, mental, física y emocional. Vamos a ir a la cuarta, que recién en el año 2018, la Asociación de Salud Mental Canadiense asegura que es fundamental. Te comento que para combatir el estrés, no solamente tienes que tener una buena actitud. Esta asociación canadiense, muy reconocida a nivel de estrés, dice que es importante que tengas oración, meditación y contemplación. Hoy no quiero dar un discurso religioso, pero sí como agente de la salud mental, sabemos que lo físico, lo emocional, lo mental y lo espiritual, parece ser que la ciencia está avalando. Vale decir, puedes estar en silencio y aceptar la soledad, abrazas la vida como un regalo, confías en el universo o confías en Dios, en que las cosas tienen su propio destino y puedes descansar confiando en que las cosas van a salir bien. ¿Tú crees que las puertas se abren y se cierran realmente por una razón, sin angustiarte? ¿Sabes pedir perdón? ¿Ya no cargas con dolores del pasado? ¿Ejercitas la fe? ¿Quieres dejar una huella en este mundo?
Te comento que una de las herramientas significativas para el estrés es no solo controlar tu mente, que te voy a enseñar ahora, no solo lo físico y lo emocional, sino es importante que explores una espiritualidad. ¿Cuáles son las herramientas concretas para poder controlar el estrés? Los ejercicios significativos. El primer ejercicio tiene que ver con visualizar el día. Te comento que mucha gente que tiene estrés, según estadísticas, son personas que no saben organizar su agenda. Te comento que no es tanto si tiene un mal jefe o tiene una mala empresa. Entonces, primera herramienta, te invito a que unos 10 o 15 minutos en la ducha o en la cama, relajado, tranquilo, tranquila, puedas visualizar tu día. ¿Qué quiere decir? Me voy a levantar, me voy a bañar, voy a tomar desayuno, voy a comer tal comida hoy, decido comer esto, voy a movilizarme hasta el trabajo a partir de tal hora. Vale decir, visualizar tu día, procurando no ser negativo, no ser pesimista y tú mismo sabotearte al empezar el día. Segundo ejercicio, control del discurso mental. Este ejercicio se llama Stop y conciencia del presente. ¿Qué significa esto? Si tú estás camino al trabajo o por ahí estás almorzando rápidamente en tu hora de descanso, tu mente va generalmente a volar por muchos lugares. Vas a ponerte a pensar, por ejemplo, no sé, ¿cómo habrán hecho este traje de bioseguridad? ¿Será que tal persona se ha enfermado, no se ha enfermado? ¿Qué ha pasado con tal persona? ¿Estará de vacación o estará de baja? Yo te voy a pedir ahí que cuando hagas volar tu imaginación hacia la negatividad, tú digas stop. Y cuando digas stop, vuelvas a tu realidad. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, yo ahorita, digamos que me pongo a volar. Digo stop y digo, ok, hoy estoy dando una conferencia. Me gusta dar conferencias. Gracias a Dios estoy en la profesión que me gusta. Hemos podido coordinar con Asoban bastante bien. Y ahora estoy dando la conferencia y es algo que me gusta. Vale decir, jalo ese globito mental que estaba allá lejos, preocupado, y vuelvo a mi realidad, entendiendo que en parte estoy bendecido porque estoy comiendo, estoy almorzando, estoy tranquilo un momento en el trabajo o tengo trabajo. Eso tiene que ver con discurso mental y su control. El tercero tiene que ver con algo que se llama viaje placentero mental y es muy sencillo. Cuando tú tengas algún momento tranquila o a solas, te voy a pedir que visualices un punto en el horizonte, un paisaje de los que tenemos en La Paz. Tenemos montañas, cerros, así que podemos ver alrededor y siempre hay un lugar interesante que ver. Concéntrate en ese punto y te voy a pedir que te imagines que estás yendo, por ejemplo, desde mi ventana se ve el bosquecillo que tenemos allá por cerca del Alto. Entonces, allá por Llojeta. Entonces yo imagino que estoy yendo a eso y me pongo a pensar, ¿cómo tendrían el olor esos pinos? ¿Cómo estaría vestido? ¿Qué tipo de merienda llevaría? ¿A qué hora estaría yo caminando? ¿Qué haría en ese bosquecillo? Vale decir, tú visualizas un viaje emocional por el lapso de 4 o 5 minutos tratando de representar el paisaje que tú has visualizado en la realidad. El otro punto tiene que ver con reeducar mi lenguaje. ¿Qué significa esto? Esto es muy sencillo. Por cada pensamiento o queja que tú tengas, inmediatamente tú tienes que decir 2 palabras positivas o 2 frases positivas. Por ejemplo, el otro día estaba en la calle y tenía que hacer una fila muy larga. Entonces me puse a renegar. Pero por un pensamiento negativo tenía que decir 2 cosas positivas. Entonces dije, bueno, hoy felizmente no tengo pacientes ni conferencias, entonces no voy a llegar tarde a ningún lugar. Ese es un aspecto positivo de la fila que estaba haciendo. Y el otro discurso tenía que ver con que luego me iba a ver con una persona muy especial de mucho tiempo por razones urgentes, pero me iba a alegrar verla a esa persona. Por cada pensamiento negativo, ponte el ejercicio de hacer un ejercicio de 2 afirmaciones positivas. Y la última que yo te estoy ya explicando desde el comienzo es que no cometas la inmadurez de comer basura informacional.
te pido que no te metas a información de terror, de tragedia, de gente que muere, de gente que se enferma, porque nada vas a poder hacer. Esa es una dificultad, no es un problema en tu vida. Puedes tener empatía, puedes ayudar un poco, pero no navegues en redes sociales, sé maduro. Ahora, tú me dirás, Arturo, pero es muy difícil aplicar esto, ¿cómo lo voy a hacer día a día? Te respondo de la manera en que respondo a todos. ¿Sabes? Hay un día en que tú estabas 7 de la mañana en una situación laboral absolutamente firme para no fallarle a tu jefe. Yo te pido el mismo compromiso con estos ejercicios contra el estrés, porque compromiso en ti hay. Lo que quiero pedirte es que lo reenfoques a ti por un momento. Lo siguiente que te tengo que explicar también son herramientas significativas. Tienes que tener contacto físico constante. Y si me dices, Arturo, no tengo pareja o no estoy con mi familia, es muy importante que puedas trabajar un tema de contacto corporal contigo mismo. Pueden ser automasajes, terapia de aceites aromáticos, cremas, autocuidados estéticos que te resulten placenteros. El contacto físico con tu piel, así seas tú mismo o una persona, es de vital importancia. Es importante que expreses amor y afecto a alguien. Así sea una plantita, así sea a un animalito, así sea a tu familia. Es importante que hagas funcionar ese corazón en el área afectiva. Es importante, y esto se ha descubierto hace poco, el año pasado, sería bueno que si estás solo o en familia tengas un horario para trabajo emocional. ¿Qué significa? Colócate el teléfono del celular o colócate la televisión, YouTube, etcétera, y te voy a pedir que te dediques cierto tiempo a ver comedias, stand-ups, películas de risa, bloopers, o sea, es importante que rías. Incluso si finges reír, a los 30 segundos empiezas a reír de verdad. La risa provoca una serie de, ¿qué te puedo decir?, neurotransmisores que te van a ayudar a tener mejor salud en general y a evitar el estrés. La risa. Ahí yo te quiero pedir que no te metas en ver dramas, melodramas, romances, películas tristes, talk shows, o sea, estos programas donde todos contra todos. Por favor, no. Esto puede aumentar significativamente indicadores de estrés y depresión. Y lo que queremos es salir del estrés. También se ha descubierto en esta cuarentena que es muy interesante que tengan como familia un horario familiar lúdico. Juegos de mesa, juegos de rapidez, juegos de palabras, cine mudo. Existen cientos de tutoriales para juegos familiares en redes sociales y en YouTube. Siguiente, por favor. Esto yo ya lo di en una anterior entrevista sobre todo. Como tú estás posiblemente en un aislamiento parcial, tal vez trabajando horario continuo o un día trabajando en casa, otro día en la oficina, es importante que tengas una sana rutina, por favor. Necesito que así trabajes a mediodía, necesito que te levantes, te asees, te vistas, comas a cierta hora, ejercites a cierta hora, leas a cierta hora, descanses a cierta hora, estudies a cierta hora. Por favor, ten tiempos concretos. Eso hace que el estrés baje mucho. Pon límites claros entre actividades. No mezcles actividades. Estás con insomnio, te tomas una sopa a las 4 de la mañana, estás con pantuflas y pijama todo el día trabajando detrás de la computadora. Eso aumenta la posibilidad de depresión y de estrés. Es importante que estés muy atento a tu respiración, que es una respiración consciente, te voy a explicar más adelante. Y hay también familias que hacen el reto de la semana saludable, ejercicios familiares, dieta controlada, concursos de cómo va a cocinar ciertos miembros de la familia durante el día. Eso ayuda mucho porque la actividad física va a mantener tu estado de ánimo y el estado de ánimo, tu sistema inmune. Tu sistema inmune es lo único que va a combatir cualquier contagio. También es importante que te autoimpongas un tiempo para desconectarte de todo. Tienes que aprender a hacer nada y descansar, según la Sociedad de Salud Mental Canadiense.
Como había dicho más adelante en el área espiritual, es muy importante lo siguiente. Tienes que conocer alguna espiritualidad. No te estoy diciendo que te vuelvas religioso, pero es bueno que explores en el cristianismo o en el budismo o en el judaísmo, en el islam o en la meditación trascendental, el mindfulness. Te pido que lo comprendas a cabalidad y abrázalo sin juzgar. Algo que hace y que combate mucho el estrés, ya te había dicho, no solo es una buena actitud, sino también tener fe. Con eso tiene que ver con la oración. ¿Y qué quieres orar? Significa orar. Orar significa confiar en una inteligencia superior o que el universo también lo va a hacer mejor que tú. También sería bueno que medites, que ejerzas tu santidad, por alguna manera decirlo. Se ha descubierto que cuando nosotros nos metemos mucho en cosas materiales, mucho en cosas terrenales, en distracciones que solamente nos ayudan a distraer los sentidos, generalmente influye en la depresión y en la ansiedad. ¿Sabes por qué? Porque tu espíritu se nutre de espiritualidad y no tanto de actividades materiales o de diversiones pasajeras. Yo le había puesto también en el área espiritual que reconozcas tus demonios. Eres alguien renegón, eres alguien vanidoso, te gana la soberbia, te cuesta perdonar, eres una persona muy miedosa. Eso alimenta el estrés. Y eso se trabaja no tanto en terapia, se trabaja un tanto desde la fe. Otra cosa importante, herramientas significativas en el trabajo. Te cuento que el 60% del estrés laboral corresponde a no saber organizar tu trabajo y 20% a sobrecargas irracionales y el otro 20% a que no estás en el lugar donde te hace feliz. Ese 60% tiene que ver con que sería bueno que ambientes tu lugar de trabajo si estás trabajando aisladamente, no improvises, no te quedes en la cama o en lugares incómodos o con mucho ruido. Aíslate del ruido en un lugar con audífonos, colócate un plan de día, si tú eres jefe o supervisor, coloca a tus trabajadores pocos objetivos, pero diarios, coloca las tareas más difíciles, las más tediosas al inicio y ponte objetivos realizables, realistas, especialmente recomendación para jefes y supervisores esto. Pongan objetivos realizables a sus trabajadores y pon un listado de imprevistos de ayer y de hoy. Si tú organizas tu trabajo, bajas el 60% el estrés laboral. Otras recomendaciones, y esto va a depender mucho del trabajo en el cual estás, despachar lo urgente hasta mediodía, no aplaces decisiones, gestiona tu tiempo. Trabaja generalmente 1 o 2 horas seguidas y date 8 minutos con alarma, hasta 8 minutos con alarma de descanso. Se ha comprobado que el cerebro se reacondiciona en el lapso de 5 a 8 minutos. Comprime tu trabajo, si estás trabajando en aislamiento, a 4 a 5 horas con inicio y final de actividades. Les pido lo mismo a los supervisores. No crean que porque están en el trabajo y hay una computadora cerca, van a trabajar todo el día. ¿Sí? También si estás trabajando con público y estás aislado, llega a un acuerdo general de consultas de emergencia, pero hasta cierto horario para después gestionar lo urgente y lo importante. ¿Sí? Hoy en día es importante darnos cuenta que realmente el teletrabajo pensábamos que iba a ser mucho más llevadero desde la casa, pero parece que no es así. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque nuevamente no estamos organizando debidamente nuestros tiempos. Vamos a las herramientas auxiliares, por favor. Esas utilízalas, como dice la palabra, solamente en temas de urgencia. Vamos a la siguiente y yo voy a explicar. Siguiente diapositiva, por favor, con los dibujitos. El primer ejercicio tiene que ver con que hagas una respiración combinada, si es que estás muy estresado. Metes aire por la fosa izquierda, como en el dibujo en blanco y negro, y la botas por la derecha. Se llama respiración lateralizada. Esto si lo haces por el lapso de 3 a 5 minutos, vas a bajar considerablemente tu estrés. Pero te recuerdo, son herramientas auxiliares. Te he dado una serie de herramientas significativas para que no tengas que llegar a respirar para tranquilizarte. Pero si llegas a ese punto,
El segundo ejercicio tiene que ver con respiración, respiración con movimiento en el cuello. Metemos aire por la nariz, la botamos por la boca lentamente y hacemos movimientos laterales y circulares del cuello mientras botamos el aire. Eso es muy importante. La otra respiración con la persona que está en la silla tiene que ver con que yo me agacho hasta la altura de mis rodillas y mientras meto aire voy subiendo mi tronco superior con los brazos hasta arriba, sostengo el aire y de nuevo lo vuelvo a bajar. Eso es muy, muy bueno para relajar el estómago. Se ha visto que el estómago es donde se carga la mayor cantidad de estrés físico. El siguiente ejercicio, si tienes el tiempo, la persona que está echada, que parece ser una chica, vas a levantar tu pelvis inspirando y vas a botar la pelvis dando un ligero golpecito en el piso, expirando. Subo la pelvis y tiro la pelvis para abajo. Ese es un ejercicio igual muy bueno para el estrés. Y el otro, que parece ser una persona bailando, también puedes hacer respirando rítmicamente mientras mueves todo el cuerpo. Siguiente, por favor. Te reitero, y ya vamos a finalizar, deben ser utilizadas estas herramientas de auxilio en caso de emergencia, cuando las significativas no te están resultando. Es un analgésico respirar. Es un tiempo que te va a ayudar a respirar. Tienes que hacer cambios de fondo, que te he explicado más arriba con el estrés. Y así como nadie vive tomando aspirinas para el dolor de cabeza, tú no te tienes que pasar respirando para controlar el estrés. Eso es solo en emergencias. ¿Sí? Puedes empezar estos ejercicios al iniciar y al terminar el día y no te olvides que el estrés se sana soltando, liberando energía. ¿Sí? No es reprimiendo lo que tienes ahí guardado. Estamos ya en la penúltima diapositiva. Gracias a los organizadores, mil disculpas por el retraso. Pero dice, me ha dicho mucha gente, Arturo, pero yo soy organizado, tengo disciplina, tengo pasatiempos, cuido a las demás áreas, sé respirar, cultivo pasiones, aparte trabajo mi espiritualidad, igual me estreso. La ciencia te da dos respuestas. Primero, que deberías cambiar de trabajo. ¿Por qué? Porque gran parte del estrés tiene que ver con que tú ejerzas tu diseño y ejerzas para lo que tú eres bueno, vale decir, tus pasiones, tus talentos y habilidades. Tú vas a estar constantemente estresado si no estás en un lugar donde no eres feliz. Y eso no siempre depende de tu jefe, no siempre depende de tu trabajo ni de tu sueldo. Depende si abajo estás con un problema vocacional, vale decir, ¿has escuchado realmente para lo que estás hecho? ¿Estás ejerciendo todos tus talentos y tus habilidades en tu trabajo? Porque muchas veces el tema del estrés, cuando no tiene que ver con todo lo que he explicado, tiene que ver con un tema de satisfacción laboral y sobre todo un tema de que no he elegido bien o mi trabajo o incluso mi carrera. En ese sentido quiero finalizar con 3 frases que están en la siguiente diapositiva. No puedes forzar a un pez a volar ni a un pájaro a nadar. Si lo logran, en cuanto lo logren, morirás de estrés. Morirán de estrés. Si tú has sido diseñado con ciertos talentos y habilidades, debes trabajar en un lugar donde eso se explota y crece. Una vida en armonía, otra afirmación, no es la ausencia de angustias o de estrés. En realidad es el resultado, como te había dicho, de ser ordenado, disciplinado, confiar en Dios o en el universo, en que todo tendrá un buen final con o sin mi participación. La tercera tiene que ver con la persona sabia es quien administra sus angustias, su vida, su tiempo, su hambre, sus objetivos, pero todo a su tiempo y todo a su hora. La persona sabia generalmente no se estresa porque sabe que come al tiempo de comer, habla al tiempo de hablar, descansa al tiempo de descansar. Entonces, con esta breve introducción al tema del estrés, yo les agradezco. En la siguiente diapositiva tienen mi contacto, pueden inscribirse al consultorio de psicoterapia y desarrollo personal y también tienen mi canal de YouTube donde encuentran muchos contenidos de desarrollo
personal. Gracias por el espacio y mil disculpas. Traté de hacerlo lo más eficiente posible. Gracias, Arturo. No tienes nada por qué disculparte. Ha sido súper interesante. Yo creo que también de mucha utilidad. De hecho, en los comentarios nos agradecen por abordar estos temas emocionales y de salud integral. El agradecimiento va sobre todo para el Banco Fortaleza, que ha sido quien ha hecho este contacto, quien ha permitido que toquemos este tema tan importante. Voy a leer un poquito los comentarios que hemos recibido. Comentarte, Arturo, que hay personas de todo el país que han estado escuchando, que han estado atentas a todos tus consejos, así que realmente hemos podido llegar a todo el país. Nos mandan saludos de Aiquile, Cochabamba, Potosí, Trinidad, ¿no? De muchos lugares, y eso es algo muy bueno. En todos los anteriores seminarios web yo les decía que si querían ver nuevamente la presentación podían hacerlo en nuestra página de Facebook. Lamentablemente, como lo dije en un principio, hoy no hemos podido transmitir a través de Facebook porque Facebook estaba con algunos problemas, pero a todos los que se han conectado, que nos están escuchando, vamos a enviarles por correo electrónico un enlace para a la grabación. De esa manera pueden volver a ver, tomar apuntes y sobre todo poner en práctica estos consejos tan buenos. Entonces, bueno, estamos recibiendo algunas preguntas. Bueno, más que todo nos están diciendo muchas gracias por el tema, felicitaciones, felicitaciones al doctor, muy prácticos los consejos, gracias, muy interesante, felicitaciones. Y aquí tenemos dos preguntas interesantes. ¿Cómo Vamos. podemos ayudar a nuestros compañeros de trabajo a sobrellevar el estrés laboral por el COVID-19? ¿Algún consejo que puedas darles, Arturo? Sí, el ambiente laboral muchas veces se cree que depende del área de recursos humanos y no es así, depende de nosotros. Si el día de hoy tú has escuchado estos consejos, yo te pido que los compartas a tus compañeros y no te olvides, tu compañero no es tu paciente y tú no eres su terapeuta. Un amigo tiene que ser quien escucha sin juzgar y acoge el dolor por muy irracional que sea. Eso es lo mejor que tú puedes hacer y para calmar esa ansiedad que tenemos por la pandemia, nuestras medidas de seguridad son vitales. Barbijo, escafandra, si tienes traje de bioseguridad y sabes sacártelo, excelente. Entonces, solamente pedirles que puedan difundir esta información antiestrés, si vale el término, y no te olvides, no eres el terapeuta de tu amigo, no te angusties por eso, van a ser dos angustiados. Recibe las preocupaciones, escúchalas y sería bueno que tú ya divulgues esta información sobre el estrés. Excelente, muchas gracias. Otra pregunta, ¿cómo actuar ante el maltrato de un funcionario producto del estrés como cliente? Qué buena pregunta. Eh, Primero tenemos que tener un poco de empatía. Cualquier funcionario, sea público o privado, está expuesto a hacer exactamente lo mismo todo el rato, cada minuto, cada segundo. Entonces, primero creo que es importante entender que es una situación donde no te lo tomes a personal. Muchas veces el estrés que responde un funcionario creemos que lo está haciendo contra nosotros. En realidad es una herramienta de liberación que no es muy adecuada y funcional. En el caso de que sea una agresión pues muy grande, tú sabes que hay protocolos de atención al cliente donde se puede dejar una nota o una observación. Pero lo más importante es ponerte a pensar que esa persona que está todo el tiempo en la oficina está cargando con el miedo del coronavirus, está cargando con el miedo de llevar el contagio, tiene una carga laboral ahora importante por trabajar incluso en, en horario continuo. Entonces creo que no debe tomarse a personal porque solamente son agresiones producto justamente del estrés, no porque algo tú le hayas provocado. Excelente, muchas gracias. Una pregunta, tenemos dos preguntas más. Vamos. Nos preguntan, ¿cuál es el síntoma más característico del estrés? ¿Podemos identificarlo? Sí, la característica más distintiva del estrés es justamente estados de ansiedad, o sea, creer que si yo no intervengo todo se va a salir de control. Como habíamos dicho, eso es importante que se nota a través de una espiritualidad, no solamente a través de la salud mental. La característica principal tiene que ver con el estrés y el miedo a que todo salga mal, un sentimiento de desesperanza. Muchas gracias. Otra pregunta, si te gusta tu trabajo, pero el ambiente laboral no es el mejor y no te pagan bien, ¿qué aconseja? Uy, creo que tiene que ver con el último paso, o sea,
parte de tu vocación y parte de tu satisfacción como persona es que tú sientas que se está remunerando correctamente tu trabajo. Y en ese sentido, realmente si tú sientes que está pesando mucho y que ni el ambiente ayuda y por mucho que te guste el trabajo, creo que tienes el talento también para ir viendo otras posibilidades. A veces creemos que nos hemos casado con el trabajo, pero en realidad el trabajo es una oferta de trabajo que algún rato va a ser superada por otra mejor oferta. No te olvides, si tu vocación la estás ejerciendo bien, pero hay otras condiciones en tu trabajo que no te van a permitir ser feliz, sí es bueno ir mirando y postulando otros lugares. Muy bien, gracias. Una última pregunta y ya luego vamos a atender las preguntas sobre los certificados. Nos preguntan si mucho estrés puede provocar embolia. Ya, no soy médico, ojo, pero la embolia tiene que ver con hipertensión arterial y con un mal funcionamiento del sistema circulatorio. Tú pones a prueba tu sistema circulatorio si estás constantemente tenso, o sea, provocas generalmente taquicardias. Entonces puede haber una relación entre estrés, infartos y embolias. Por eso es muy importante que tú sepas administrar con herramientas significativas, no solo con respiraciones, el tema del estrés, porque realmente, como te has dado cuenta, el estrés es responsabilidad nuestra y sobre todo un 60% por cómo administrar nuestro trabajo. Muchísimas gracias, Arturo. Qué importantes todos estos temas que nos comentas. Y bueno, con esa última pregunta queda clarísimo que es algo a lo que tenemos que prestar mucha atención y poner en práctica todos los consejos que nos has dado. Varias personas nos han ido preguntando si se puede repetir tal parte o la primera diapositiva y demás. Comentarles que les reitero que de aquí a una media hora Zoom me genera la grabación. En cuanto yo tenga la grabación, la voy a reenviar a todos los asistentes, así que no se preocupen, ahí pueden repasar todo en detalle, con calma, revisando cada uno de los puntos y poniendo en práctica, y sobre todo poniéndolos en práctica. Para finalizar con el tema de los certificados de participación, en este momento pueden ir al chat. Acabo de poner el enlace hacia el cuestionario. Pueden abrirlo y ya completarlo con calma después, pero sobre todo ábranlo, por favor, cosa de que ya tengan abierto el cuestionario y lo puedan completar. Lo voy a volver a copiar por si acaso alguien no lo vio, no lo recibió. Como les decía en un principio, en este cuestionario ustedes tienen algunas preguntas sobre la presentación, que es muy importante que hayan retenido esa información, y algunos datos personales para poderles hacer llegar su certificado de participación en los próximos días. Si ustedes no quieren un certificado, no es necesario que llenen este cuestionario. Ya vamos a esperar unos segunditos, cosa de que todos lo hayan podido ver, lo puedan completar. Voy a ir viendo si estamos recibiendo respuestas. Eso nos confirma que lo están viendo. Sí, estamos recibiendo respuestas, así que bueno. Nuevamente agradecerte, Arturo, ha sido un tema muy interesante. Muchísimas gracias por responder a la invitación del Banco Fortaleza. También estaba conectada Claudia del Banco Fortaleza, que nos ha ayudado con el paso de las diapositivas, de que mi internet no funcionó para poder proyectar. Así que muchas gracias también, Claudia, y gracias al Banco Fortaleza. Y gracias también a todos nuestros espectadores. Hemos llegado casi a 200 espectadores. Muchísimas gracias. Voy a ver la manera de colocar también el enlace de la grabación en Facebook para que una mayor cantidad de personas se beneficie de este tema tan interesante. Bueno, una vez más les reitero que el enlace está en el chat, pueden ir a darle clic y se conectan. Y con eso ya podríamos clausurar este seminario web. Arturo, muchísimas gracias. Banco Fortaleza, espectadores, gracias a todos. Muchísimas gracias por la invitación, la confianza que me ha depositado Banco Fortaleza y a Soban para difundir esta información tan importante. Gracias, Natalia. Gracias, Claudia. Gracias, Arturo y Natalia. Muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos.